asociación estadística y test de independencia. Nos encontramos en el nivel investigativo relacional, el mismo que plantea el análisis estadístico entre dos variables analíticas. Y el objetivo que vamos a desarrollar hoy es el objetivo asociar. Requiere de la participación de dos variables categóricas y en ambos casos tienen que ser aleatorias. El procedimiento a desarrollar es el chi cuadrado de independencia. ¿Y qué es la asociación estadística? Solamente la relación entre dos variables dicotómicas nos puede llevar a una asociación. Esto es importante. Si tú tienes una tabla de 3 por 4, de 4 por 5 o de cualquier número de filas y columnas y deseas plantear la asociación, entonces a estas variables politómicas las debes de dicotomizar antes de plantear la asociación. Y hay dos métodos. El primero es el análisis de correspondencias. El segundo, la creación de variables ficticias, variables temporales denominadas dummy. Y luego hay que definir los factores de interés en ambas variables, y es que habitualmente la asociación involucra dos eventos aleatorios. Esto puede parecer teórico, pero lo vamos a ver a lo largo de esta presentación. Tenemos una tabla de contingencia de 2 por 2. Si tienes una tabla de 3 por 4, de 4 por 5 o de un gran número de filas y categorías, tienes que llevarlo a una tabla de 2 por 2. Y nos encontramos en este punto. Hay una nomenclatura. La primera casilla o primer núcleo recibe el nombre de A y hacia la derecha B. A continuación, para la segunda fila, C y D, o también con los números 1, 2, 3 y 4. Esto es convencional. Así que cuando de asociación se trata, vamos a trabajar con dos variables aleatorias, los marginales, las sumas que se obtienen tanto hacia la derecha en las filas como en los marginales que se obtienen hacia abajo en columnas son aleatorios. Y lo único fijo aquí es el total de la muestra, es lo que no cambia. Todo lo demás es aleatorio. Y hay una característica que lo diferencia con el test de Magnemar. Es que aquí estas dos variables pueden ser completamente distintas, porque no se trata de medidas repetidas, sino de dos variables distintas. El contraste de hipótesis para la asociación lo planteamos como siempre escribiendo en primer lugar nuestra hipótesis H1 y luego la hipótesis H0 simplemente negando a la hipótesis del investigador. La premisa, la sospecha es que existe asociación entre las categorías de las variables. Fíjate que no decimos que hay asociación entre variables, sino entre sus categorías. Vamos a ver cómo es esto. Tenemos nuestra hoja de trabajo en la cual se encuentra ya nuestro planteamiento número 1 y se ha evaluado a un conjunto de profesores universitarios de distintas áreas académicas. En nuestra tabla aparecen ciencias de la salud y ciencias sociales. ¿Por qué solamente dos? Porque ya hemos dicotomizado y si tú tienes más grupos, deberías llevar tu variable a una variable dicotómica para averiguar su afinidad por las distintas materias académicas. Y fíjate que hay muchas, pero tú las puedes resumir, las puedes agrupar, puedes hacer un procedimiento de reducción de dimensiones. Entonces hay materias que podemos denominar letras y hay materias que podemos denominar números.
Ya sabes que hay personas que tienen más habilidad con los números que por las letras, como por ejemplo los que se dedican a la contabilidad. Y también hay personas que tienen más habilidad por las letras que por los números. Hay esta suerte de división entre los académicos. Y vamos a ver si existe una relación. Sí, la palabra que utilicé es relación entre la afinidad por la materia y el área académica, porque las variables se relacionan. Y de existir esta relación, entonces en el interior de la tabla vamos a buscar la asociación, porque la asociación se plantea entre categorías y no entre variables. Entonces nuestra pregunta dice, ¿existe asociación entre la afinidad por las letras? Y fíjate que ya hemos identificado una categoría, no estamos analizando los números, sino las letras, y pertenecer al área de las ciencias de la salud. Entonces, no estamos analizando las ciencias sociales, sino las ciencias de la salud. Es muy fácil cuando tú analizas una enfermedad, por ejemplo, diabetes, y nada más a la primera columna le pones sí y a la segunda le pones no. Esta es la forma fácil, no siempre va a ser así, aunque la nomenclatura sí que está correcta. A la izquierda va la columna analizada, el grupo patológico, el conjunto que interesa estudiar. A la derecha van los controles, va el grupo de contraste, van los sanos, los que no tienen la patología, etc. Eso es convencional. Por esta razón, es que si el grupo que deseamos analizar es el de las ciencias de la salud, tiene que ir a la izquierda. Y hablando de las filas ocurre exactamente lo mismo. Si tú estuvieras analizando la variable el hábito de fumar, entonces probablemente tus categorías fueran si fuma y no fuma. Convencionalmente, el grupo positivo, aquel que tiene la exposición, el grupo de riesgo es el que va en la primera fila y en la segunda el no expuesto, el que no tiene riesgo, el de contraste, etc. Por eso, aunque aquí en el hábito de fumar está claro, no siempre va a ser así, y en esta variable afinidad por la materia, lo que tú quieres analizar va en la primera fila. Por eso las letras las hemos puesto en la primera fila. Y por eso la pregunta de asociación se refiere a la primera fila, a la primera columna, es decir, a la primera casilla, a la casilla número 1 o a la casilla A. Ahí es donde se analiza la asociación. Porque si tú hablas únicamente de las variables, entonces deberías hablar de relación. Y fíjate que esta pregunta ya intencionalmente ha sido escrita para convertirse en la hipótesis H1. ¿Existe asociación entre la afinidad por las letras y pertenecer al área de la salud? Si tú lo colocas de forma afirmativa, esa es la hipótesis del investigador. Eso es lo que se sospecha, eso es lo que se desea demostrar. Si el investigador no pensara que tal asociación existe, entonces no haría ningún estudio. Por eso la hipótesis H0 dice que no existe asociación. Y tú puedes colocar en negrita esta frase para resaltar la intención que aquí se quiere analizar. Nivel de significancia, 5%. Puede ser otro valor, pero lo vamos a trabajar por ahora a nivel del 5% en cifras decimales 0,05. Prueba estadística, chi cuadrado de independencia. Y vamos a calcular el p-valor. Para ello necesitamos los datos que ya han sido consignados en nuestra matriz de datos. En vista de datos tenemos la información de 100 registros, 100 profesionales, 100 profesores universitarios. No sabemos cuántos tienen afinidad por los números ni por las letras,
porque eso es parte del estudio. Conocer esa distribución es parte del estudio. Tampoco sabemos cuántos son de las ciencias de la salud ni de las ciencias sociales. Esto no es una comparación de grupos, no es que haya 50 de las ciencias de la salud, 50 de las ciencias sociales, no es así, eso sería el objetivo comparar. ¿Por qué? Porque las dos variables son aleatorias, porque esto es chi cuadrado de independencia. Vámonos al menú, analizar estadísticos descriptivos, tablas cruzadas o tablas de contingencia. Trasladamos la afinidad por la materia a las filas, el área académica a las columnas. En estadísticos, chi cuadrado, continuar, y en casillas, porcentajes en total. No por filas, no por columnas, sino en total, porque aquí las dos variables son aleatorias. Continuar y aceptar. Ya tenemos nuestra tabla, vamos a llevar esta información. 47 en la primera casilla, 13 en la segunda. Anotamos entonces 47 y 13. Luego tenemos 23 para la tercera casilla y 17 para la cuarta. 23 y 17. Vamos a trasladar toda la información en porcentajes con una sola cifra decimal. Yo le puse una pausa a la grabación para traer esta información y ya tengo mi tabla con la que voy a completar mi hoja de trabajo. Seguimos en los resultados y abajo tengo una tabla que dice pruebas de chi cuadrado y es algo más extensa si te fijas que cuando trabajamos con tablas que no son de 2×2, que son de 2×3, 3×4 o muchas filas, muchas columnas. Cuando la tabla es de 2×2 aparecen más opciones, más resultados, pero por esta ocasión nos vamos a enfocar únicamente en el chi cuadrado. No en el valor del chi cuadrado mismo, sino en el valor de p, que lo vamos a copiar y lo vamos a llevar a nuestra hoja de trabajo, que si tú lo quieres expresar en porcentaje, nada más le corres la coma decimal en 2 posiciones. Y lo que te queda ya está expresado en porcentaje. Recuerda que el chi cuadrado sirve para calcular el p-valor. Por eso es que aquí, si bien nos da el resultado 4,960, esto lo podrías obtener incluso manualmente si aplicas esta ecuación. Valores observados menos los esperados, y esta diferencia lo elevas al cuadrado. Luego cada valor lo divides entre el valor esperado y todos los resultados finalmente los sumas. El resultado es chi cuadrado. En una tabla de contingencia también podría presentarse estos valores. Por ejemplo, si nuestra tabla de contingencia tuviera los núcleos 1, 2, 3 y 4, entonces los marginales serían 3, 7 y hacia abajo 4, 6. ¿Cómo se calcula este valor esperado? Pues simplemente de multiplicar su marginal hacia abajo con su marginal hacia la derecha. Entonces multiplicas 4 por 3 y lo divides entre el total, que sería 12 entre 10, 1,2. Y aquí tienes el valor esperado. Si el valor que se encuentra en este primer núcleo fuera 1,2, entonces las dos variables serían completamente independientes. Lo que hace que exista asociación es que haya distancia entre estos dos valores, entre el observado y el esperado. Mientras más grande es esa diferencia, más probabilidad de que exista asociación. Por eso se saca una resta, una diferencia. Y claro, este valor de diferencia se eleva al cuadrado, se divide entre el valor esperado y luego se suman las 4 casillas y eso es el chi cuadrado. Eso es el valor de 4,96 en este caso. Y tú lo podrías contrastar con un valor
teórico o de tabla, pero para eso está el p-valor, la probabilidad de equivocarse al aceptar la hipótesis del investigador en caso ésta no fuera la correcta. Vamos a resumir nuestro ritual de la siguiente manera. Si p-valor está por debajo de alfa, H1. Si p-valor está por encima de alfa, H0. Y en nuestro ejercicio, 2,59 está por debajo del 5%, y entonces nos quedamos con hipótesis H1. Literalmente lo vamos a copiar, por supuesto, después de escribir lo siguiente, con una probabilidad de error del, y aquí pegamos la probabilidad de error. Precisamente eso es lo que significa p-valor. Entonces, ¿puede ser que te equivoques? Claro que sí. Esta es tu idea, esta es tu hipótesis, esta es tu proposición. Y la probabilidad de equivocarse ha sido calculada, pero está bien baja, está por debajo del alfa. Así que finalmente vamos a decidir con quedarnos con H1 y esa es nuestra decisión. Seguramente en este punto muchos se deben estar preguntando, ¿y dónde está la independencia? ¿Por qué a este procedimiento se le llama chi cuadrado de independencia? ¿Por qué mejor no le llamamos chi cuadrado de asociación? Bueno, la independencia y la asociación son términos complementarios, no son iguales, así que si tú demuestras que no existe asociación entre las categorías analizadas, sería lo mismo que no exista relación entre las variables participantes. Y si no existe relación entre las variables participantes, entonces hablamos de independencia en términos probabilísticos. ¿Y qué se necesita para que dos variables sean independientes? Estos dos eventos sean independientes, pues que los valores esperados sean idénticos a los valores observados. Claro que en una tabla de 10 unidades muestrales eso no va a ocurrir, porque el valor esperado lleva cifras decimales, desde ahí ya no son iguales, pero por lo menos es un valor bastante cercano. Entonces, mientras más cercano sea el valor observado del esperado, quiere decir que los eventos son independientes. Y de ahí viene el nombre del test de chi cuadrado de independencia. Aunque claro, en este caso no nos conviene la independencia porque esa no es la hipótesis del investigador. Lo que nos conviene es descartar la independencia para quedarnos con la hipótesis H1, la proposición del investigador. Entonces, en este momento conviene explicar que lo que realmente buscamos en el ritual de la significancia estadística es rechazar la hipótesis nula, que en este caso es la hipótesis de independencia. Necesitamos rechazar la hipótesis de independencia para quedarnos con la hipótesis H1, la cual nos plantea la asociación. Y ahora vamos a ver un resumen de los procedimientos estadísticos hasta ahora trabajados. En el nivel investigativo relacional, el objetivo comparar tiene dos versiones: comparar grupos independientes, le dicen algunos, y comparar medidas del mismo grupo. Esto es un estudio longitudinal. Y hoy estamos desarrollando el objetivo asociar. Lo que se asocian son las categorías. Por eso, estos tres ejercicios pertenecen al área del análisis de los datos categóricos. 3 criterios para seleccionar procedimientos estadísticos: nivel investigativo relacional, el objetivo estadístico que corresponda y las variables participantes categóricas. Completa tu hoja de trabajo con todos los datos que ahí se solicitan. Y luego dale clic en guardar, porque el producto del día de hoy es el archivo datos10.doc.